Estimados docentes, muy buenas tardes. La Unidad de Educación Médica, en su permanente preocupación por mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje de nuestra carrera, ha preparado la siguiente cápsula educativa alusiva a estrategias que promueven la comprensión mediante la organización de la información. Lo primero que debemos señalar en esta cápsula es cuál es la definición y cuáles son las implicancias de las tres estrategias que promueven la comprensión de contenidos de los estudiantes mediante la organización de la información, como son el cuadro sinóptico, el cuadro comparativo y la matriz de inducción, y finalmente hacer un resumen de los tópicos abordados. Primero, ¿cuál es la definición de estas estrategias? ¿Qué se entiende por ellas? Estas estrategias que les acabo de nombrar, el cuadro sinóptico, comparativo y la matriz de inducción, están enfocadas a recabar conocimientos previos. En segundo lugar, los conocimientos previos son recabados a través de la búsqueda de información y una lectura previa. En tercer lugar, posibilitan la construcción de síntesis mediante organizadores gráficos adecuados. Y por último, dichas estrategias tienen efectividad en los estudiantes al desarrollar secuencias didácticas como forma novedosa de presentar contenidos. En síntesis, las estrategias que a continuación les voy a mostrar son organizadores gráficos, es decir, poseen una estructura definida que vamos a revisar en detalle y estas se construyen a través de la lectura previa de documentos que facilitan la comprensión de contenidos que nosotros pasemos o tratemos en nuestras actividades curriculares, siempre con el enfoque en la síntesis, considerando que los estudiantes tienen acceso a un gran volumen de información. El cuadro sinóptico es la primera estrategia que nos permite organizar información. ¿Qué es un cuadro sinóptico? Es un organizador gráfico, por supuesto, que permite clasificar y organizar información. ¿Cuál es su característica esencial dentro del que es? Es que utiliza las llaves para organizar la información y parte de conceptos generales a lo particular y de izquierda a derecha en orden jerárquico. ¿Cómo se realiza? Se identifican conceptos generales e inclusivos, es decir, conceptos jerárquicos, no necesariamente desde una estructura piramidal, porque su formato es de llaves. Se derivan conceptos secundarios o subordinados y se utilizan llaves para señalar relaciones. ¿Para qué se utiliza? Para establecer relaciones entre conceptos, desarrollar capacidad de clasificación y jerarquías, organizar el pensamiento y facilitar la comprensión de un tema. Aquí tenemos un ejemplo bastante concreto de lo que es un cuadro sinóptico. Si ustedes se dan cuenta, acá hace parte de un concepto general que tiene que ver con las técnicas e instrumentos para la recolección de información. Aquí, por ejemplo, estamos hablando de un tópico que tiene que ver con metodología de la investigación, es decir, que el estudiante conozca qué técnicas me permiten recolectar información. Por lo tanto, ese es el concepto general. Y este a su vez se clasifica en técnicas de recolección de datos y técnicas para el análisis de datos. A su vez, la técnica de recolección de datos tiene una llave en la cual considera sus elementos esenciales, que son tres: la observación, la interrogación y la sociometría, que serían técnicas de recolección de datos. A su vez, estos conceptos también tienen llaves que identifican los conceptos subordinados al concepto previo. Y el mismo análisis podemos aplicar en el concepto inferior. Si se dan cuenta, el cuadro sinóptico tiene la particularidad de tener este tipo de organización que no necesariamente es piramidal como el modelo clásico, sino que tiene más bien, de hecho, una estructura horizontal que nos permite comprender la información y de una forma bastante sintética. Si se fijan, hay conceptos enunciados. Luego tenemos el cuadro comparativo, que es una estrategia que permite identificar semejanzas y diferencias de dos o más conceptos, objetos o hechos. Luego de construir el cuadro comparativo, es conveniente enunciar la conclusión a la que se llegó. Es decir, no solo implica construir cuadros o recuadros, sino que debemos enunciar la idea general que hemos concluido. ¿Cómo se realiza? Primero, se identifican los elementos que se desea comparar de un tema específico, se marcan los parámetros a comparar, es decir,
tenemos que saber qué elementos vamos a comparar de un tópico específico que hemos seleccionado, como lo vamos a ver en un ejemplo. Se identifican y escriben las características de cada objeto o evento y se enuncian afirmaciones donde se mencionen semejanzas y diferencias más relevantes de elementos comparados. ¿Para qué se utiliza un cuadro comparativo? Primero, para desarrollar la habilidad de comparar, lo que constituye la base para la emisión de juicios de valor. Se facilita el procesamiento de datos, lo que antecede a la habilidad de clasificar y categorizar información y ayuda a organizar el pensamiento. Aquí tenemos un ejemplo de cuadro comparativo en donde se han seleccionado cuáles son los elementos globales a comparar. Acá estamos hablando, por ejemplo, de la memoria a corto y largo plazo. Pero no basta con definir los elementos globales que yo deseo comparar. Tengo que definir qué elementos de la memoria a corto y largo plazo voy a comparar entre ellos. Entonces acá he seleccionado primero cuál es la entrada, o sea, el estímulo ambiental que entra a mi memoria. ¿Cuál es la capacidad, por ejemplo, de retención? ¿Ya? ¿Cuál es la duración de esta memoria en términos de plazo, de tiempo? ¿Qué contenidos aborda? ¿Cuál es la recuperación? ¿Ya? Si ustedes se fijan aquí, estos elementos se van comparando entre sí. Por ejemplo, si estamos frente a una memoria de corto plazo, la duración de la información que yo retenga es de 15 a 20 segundos aproximadamente, mientras que si hablamos de una memoria a largo plazo, la duración de la información que yo retenga es ilimitada. Por algo tiene el concepto de memoria a largo plazo. Cuando ya hemos realizado este cuadro, nosotros planteamos tres preguntas que son las preguntas de síntesis de un cuadro comparativo. Primero, ¿cuáles son las semejanzas entre los tipos de memoria? ¿Qué tienen de similar? ¿Cuáles son las diferencias entre los tipos de memoria? ¿Y a qué conclusión se llegó en el análisis? Es decir, tenemos por una parte el cuadro, pero luego debemos plantearnos tres preguntas respecto a lo que hemos deseado citar en este cuadro comparativo. En ese sentido, es una estrategia que nos permite organizar información en un cuadro, pero también extraer síntesis o conceptos claves para finalizar el ejercicio del cuadro comparativo. Acá tenemos otro ejemplo que habla de estrategias de enseñanza. Por ejemplo, se decide comparar los webinars respecto a los incidentes críticos, que son estrategias de enseñanza, y lo que se decide comparar son las ventajas y desventajas, es decir, elementos de cada una de estas estrategias de enseñanza, como ustedes pueden ver en esto. Y también acá tenemos conclusiones. Este es otro formato de cuadro comparativo, ¿ya? Porque acá se pueden hacer conclusiones por cada estrategia particular. Es decir, después de leer las ventajas y desventajas de los webinars, extraigo una conclusión de esto, solo de esta fila. Lo mismo en el caso de los incidentes críticos. Por lo tanto, aquí tenemos un segundo modelo de cómo realizar un cuadro comparativo. Y finalmente tenemos la matriz de inducción, que también es una estrategia, un organizador gráfico que facilita la comprensión de contenidos previos leídos por el estudiante y que es una estrategia que sirve para extraer conclusiones a través de fragmentos de información. ¿Cómo se realiza? Se identifican los elementos y parámetros a comparar, puesto que el primer paso es comparar elementos. Se toma nota de ellos y se escriben. Se buscan patrones de la información. Se extraen conclusiones con base en el patrón observado. Se buscan eventualmente más evidencias que confirmen o refuten las conclusiones. Y se utiliza para extraer conclusiones, para identificar elementos de comparación e identificar semejanzas y diferencias entre conceptos, temas o hechos. Y la finalidad es desarrollar el pensamiento crítico. Podríamos decir que la matriz de inducción, sin perjuicio de los organizadores gráficos previos que han sido expuestos, es una de las estrategias que mayormente estimula el pensamiento crítico. Aquí tenemos un ejemplo de matriz de inducción en donde se han seleccionado los elementos sobre los cuales nosotros vamos a emitir juicios generales de lo que hemos leído. Por ejemplo, aquí nosotros en una lectura previa se nos asignó un texto en donde el estudiante debe extraer inducción respecto a qué es el conocimiento cotidiano respecto al conocimiento científico.
Recordemos que el conocimiento científico es lo que aportan las investigaciones que realizan los académicos, los estudiantes, etcétera. Y el conocimiento cotidiano es el conocimiento de sentido común, es lo que uno escucha, por ejemplo, de las personas comunes y corrientes respecto a su vida, respecto a los fenómenos que experimentan. Por ejemplo, si nosotros nos vamos al conocimiento cotidiano, lo más relevante en el ámbito de los conceptos es que son ambiguos y poco definidos. Las personas, cuando refieren significados de qué representa una sociedad para ellos, qué representa un sistema educacional, por ejemplo, no tienen conceptos definidos científicamente, sino que el ser humano habla desde su propio pensamiento, de sus propias ideas. Por lo tanto, acá no aplican, digamos, definiciones tan claras, ¿ya? Sin embargo, cuando hablamos del conocimiento científico, los conceptos que se escuchan, que se leen, son conceptos que están organizados en estructuras jerárquicas. Hay teorías que nos ayudan a entender, por ejemplo, cómo funciona el sistema educacional. A diferencia del conocimiento cotidiano, en donde la gente, a partir de su propia convicción, sus propios pensamientos e imágenes del mundo, refiere un significado del sistema educacional. Y la conclusión, que es la inferencia, se construye a partir de estas dos interpretaciones. Aquí la interpretación, ¿no es cierto?, es por fila. Esta conclusión refiere a una síntesis, a una inferencia de estos dos elementos que yo he citado, por ejemplo, respecto a los objetos. Esta conclusión es respecto a estas dos explicaciones o definiciones que yo he citado de los conceptos en conocimiento cotidiano y científico. Pero también es posible tener una conclusión en la última fila, en donde yo establezco una inferencia a partir de lo que son los objetos y conceptos del conocimiento cotidiano y llego a una síntesis integrada de dos elementos distintos, objetos, conceptos, conocimiento cotidiano, y establezco una conclusión. Lo mismo en el caso del conocimiento científico. Esta conclusión alude a una síntesis de estos dos elementos que yo he estudiado respecto al conocimiento científico. En esta fila de inferencia se abordan dos conceptos distintos de un mismo tema, mientras que en esta fila se aborda una inferencia de un solo concepto respecto a dos temas. ¿Cuál es el resumen entonces de los tópicos abordados? Primero, los organizadores de la información que les acabo de mostrar estimulan el proceso reflexivo e interpretativo sobre información leída o buscada previamente. Posibilita que los estudiantes desarrollen una secuencia didáctica sobre los contenidos examinados y los organizadores gráficos pueden resultar mucho más efectivos al momento de evaluar la lectura de materiales previos o búsqueda de información. Quizás sería mucho más eficiente y recomendable, más que asignarle una lectura de un texto a un estudiante, que esto pudiera complementarse con la construcción, por ejemplo, de un cuadro comparativo, de un cuadro sinóptico, de una matriz de inducción, en donde ellos identifiquen la información más relevante de lo que leyeron. Para facilitar incluso la construcción de estos organizadores gráficos, nosotros como docentes podríamos definir qué conceptos van a comparar o van a evaluar, digamos, un organizador gráfico a partir de lo que nosotros le damos. Por ejemplo, si le asignamos un cuadro sinóptico sobre algún tema específico, no dejar el tema libre elección de cómo construirlo, con qué tópico, sino que nosotros, a partir de los resultados de aprendizaje que hemos definido en nuestro programa de asignatura o en una actividad específica, en una rúbrica, por ejemplo, podemos definir claramente qué vamos a rescatar de ese cuadro sinóptico o qué debe incluir. Ahora, por supuesto, si bien es cierto, son organizadores gráficos que pueden ser utilizados por estudiantes para resumir contenidos, también nos pueden ser muy útiles a los docentes para presentar información en las clases que nos corresponde realizar. Por lo tanto, tiene también una doble lectura, una doble definición. Cuando nosotros hablamos del concepto de secuencia didáctica, nos referimos a que los estudiantes, en su propio proceso de enseñanza-aprendizaje y de asimilación de los contenidos que aprenden a través de la lectura de un texto, realizan una secuencia porque van vaciando en estos organizadores de información los aspectos más relevantes que van estudiando.
que van asimilando. Esa es la presentación que la unidad de educación médica deseaba realizar respecto a los organizadores que permiten comprender información, organizar y comprender información. Aquí aparece citada la referencia que ha sido utilizada para la presente cápsula y frente a cualquier consulta o duda está habilitado el correo electrónico de quien ha presentado esta cápsula educativa en la primera diapositiva de la presentación y espero que haya sido muy provechoso para ustedes informarse de estas novedades en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias.